De regreso en su programa Dios te ve en esta hermosa tarde. Y hoy, agradecida del Señor por poder compartir la palabra de Dios y compartir el testimonio del pastor Narciso Franco, que se encuentra en esta tarde con nosotros. Pastor, Dios le bendiga mucho. Bendiciones, gracias por tenerme en este programa prestigioso de tanto tiempo y poder estar aquí. Así que bendecimos a cada persona que va a estar conectada y que va a estar viendo esta transmisión. Reciban saludos de parte de mi esposa, mis hijos y la congregación que estamos pastoreando. Pastor Narciso Franco, por la misericordia de Dios. Así es, el pastor Narciso Franco es nuestro invitado especial de esta tarde, que va a compartir con nosotros un tremendo testimonio que Dios ha hecho con él. Como decíamos antes de la pausa, de narcotraficante a pastor, porque Dios cambia, pastor. Dios cambia. Dios cambia, y queremos que usted nos converse sobre su historia, su testimonio, cómo usted tuvo la oportunidad de conocer al Señor, pero qué usted hizo y lo que era antes de ser cristiano. Amén, amén. A veces suena un poquito fuerte, ¿verdad? El título de narcotraficante a pastor, porque todo el mundo piensa que el que es pastor nace en un hogar cristiano, nace en un hogar evangélico y de ahí va subiendo, pero cuando vemos la Biblia sabemos de que todos estos hombres que vinieron tuvieron su pasado, pero lo importante es esto, que Dios lo cambió en el trayecto, al igual que mi vida, ¿verdad? A la edad de 32 años recibí a Cristo, pero antes de eso, bien siendo jovencito, como era la costumbre y todavía sigue esa costumbre, de irse a los Estados Unidos para buscar un porvenir, buscar un futuro. Y yo caí en ese trayecto también a la edad de 20 años, me fui jovencito para los Estados Unidos. De hecho fue por México y todas esas cosas. Como se está haciendo ahora mismo. Sí, así mismo. Pasé, mire, trabajo, aún en aquel tiempo, me acuerdo, voy a escribir un libro, estaba hablando, ¿verdad, hermano Anthony? Que voy a escribir un libro con lujo y detalle de todo ese trayecto, todo lo que aconteció para llegar a Estados Unidos, pero también cuando llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar legalmente, limpieza, lo que acostumbra a llegar todo el que llega a los Estados Unidos, pero de ahí, ¿verdad?, me relacioné con personas que estaban en el narcotráfico y como vi que era fácil buscarse el dinero y yo fui a los Estados Unidos a buscar dinero, pues también entré en ese proyecto del narcotráfico y ahí me envolví y comencé a hacer lo que se hace. Pero pasado el tiempo, ¿verdad?, todo me iba muy bien, me casé, tuve 2 hijos, llegué a tener dinero porque estaba metido en el narcotráfico, llegué a comprar casas, vehículos, comencé a viajar. En el año 1997 fue mi primer viaje de nuevo hacia la República Dominicana, después de casi 7 años sin haber venido. Y después que vine la primera vez, venía 3 y 4 veces al año. Pero en uno de esos viajes fue que, ¿verdad?, apartado de Dios, cuando te estoy hablando de que estaba todavía en el mundo, era que no sabía lo que era una Biblia, no sabía lo que era un capítulo, no sabía lo que era un versículo, no tenía tiempo para Dios. Eso no me pasaba ni por la mente de ser cristiano ni nada de eso, ni de acercarme a una iglesia, nada de eso. No tenía tiempo para eso. Lo mío era fiesta y beber y estar en el mundo y buscar el dinero y con los amigos del narcotráfico y todo eso, ¿verdad? En uno de esos viajes que llegué a la República Dominicana conocí a un brujo, oiga esto. Padre. Y ese brujo también era de Nueva York y era puertorriqueño y estaba también haciendo asunto aquí en la República Dominicana y nos encontramos, alguien me presentó y de ahí el brujo me comenzó a decir que necesita hacerme unos baños, que necesita hacerme unas cosas para resguardarme y todo eso. Entonces de ahí comencé a pensar, de ahí ahora pienso que al entrar en ese mundo de la brujería, porque tú sabes que los narcotraficantes mayormente se mezclan con este asunto para buscar protección y buscar todavía más dinero, lo cual es una mentira del mismo diablo, porque sabemos que el único que verdaderamente protege se llama Cristo Jesús. Y en ese viaje conocí a este personaje y me consulté y me dijo, tengo que ir a visitarte a Boston, tengo que hacerte unos baños, tengo que bautizarte. Oiga, yo me bauticé aquí, hermano Anthony, yo me bauticé aquí en el río Recodo con este brujo. Oiga, me dice el brujo que tengo que vestirme todo de blanco, hasta los pantaloncillos tuve que ponerme blanco, no tenía pantaloncillos blancos, salí para la tienda, compramos unos pantaloncillos blancos, oiga todo eso, señores, y nada, y fui con un grupo de personas,
Tú sabes que cuando uno tiene dinero, uno está en el narcotráfico, tú viajas, tú tienes mucha gente que te sigue y todo eso. Y fuimos hacia el Recodo, me acuerdo yo, para ser bautizado, y llegamos a un charco y ahí estaba toda la gente y el brujo homosexual. Ay, Dios. Oiga, homosexual, brujo, hechicero, de todo eso. Pero yo estaba ignorante a todo eso. Yo pensaba que estaba haciendo algo correcto. Amén. Y veo que el brujo está partiendo sus auyamas y moviendo los caracoles y todas esas cosas. Y yo vestido de blanco y entrado en el charco, y en una me dice... el brujo me dice, mira, coge piedra, que todas las piedras que tú cojas del río, ahí yo en el charco, son millones de dólares que tú vas a conseguir. Oiga eso, cuando me dice esto, tú sabes la avaricia del hombre, la avaricia del que no tiene a Cristo. Yo me bajé y cogí piedra y me eché en los bolsillos. Cuando yo salí de ahí, de ese río, se me estaban cayendo los pantalones, se me veían los pantaloncillos, yo tenía que agarrármelo. Yo buscando y me eché piedra ahí. De chepa no me eché el río entero, hermano Anthony, sierva de Dios. Y en una el brujo está como que se le montan unos espíritus y casi se cae y se está ahogando. Y yo, agarra lo que se está ahogando. Oiga eso. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia corta de lo del brujo y todo eso? Porque cuando caí en eso, creo que Dios dijo, ya es el colmo. En mi caso, ya Dios dijo, es el colmo. ¿Sabe por qué? Porque no pasaron ni siquiera 6 meses para que yo fuera apresado en los Estados Unidos. Pero déjame decirte que yo tuve que llenarme una tinaja. Una tinaja es lo que se usa para beber agua en los campos. Yo tuve que comprar una tinaja y todas las piedras que yo me eché en los bolsillos, yo tuve que echarla dentro de esa tinaja y tenía que ponerle como 200 collares que él me dio, porque esos collares, cuando yo estuviera en Estados Unidos, cada vez que yo fuera a salir tenía que cambiármelo y ponérmelo, porque eso me iba a proteger y me iba a hacer invisible a la policía y para que yo siguiera cuidándome y protegiéndome. Y mucha mentira de Satanás. Me acuerdo que estando en Estados Unidos me llamaba y me decía, veo guardia detrás de ti, tengo que irte para hacerte unos baños porque te veo en peligro. Mire, y venía y ya tú sabes que había que guardarle la funda de dólares. Exactamente. Era sangrándome que estaba, pero gloria a Dios porque todo esto estaba obrando para bien. Entonces pienso, el público que está, Ciprián, que está escuchando, de que Dios dijo ya es el colmo, porque no había incurrido nunca en la brujería, la hechicería, y me envolví mucho en esto, creí mucho en esto. Tenía mucho resguardo en la cartera cuando los federales, que fue que me agarraron, no fue ni siquiera el estatal, fue los federales. Me estaban esperando en una funeraria. Alguien me llamó y me estaban esperando en una funeraria. Cuando yo hice carro, yo dije, wow. Y ahí mismo me cerraron y me llevaron cuando me llevaron hacia el cuartel, ellos comenzaron a checar la cartera, hermana Ciprián, hermano Anthony, que está aquí presente, comenzaron a sacar resguardo de ahí. Yo tenía más resguardo que dólares en la cartera. Dije para que me protegiera, pero nada de eso puede proteger, porque el único que protege y cambia la vida de un ser humano se llama Jesucristo. Y te está hablando de una persona que estuve 32 años en el mundo, mujeriando, ganando dinero, compré casa, finca, tenía motora, ¿verdad? Todo eso es vanidad, porque nada nos vamos a poder llevar, pero estaba ignorante a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios. Y Dios tuvo que permitir que yo cayera preso, hermano Anthony, Ciprián, que me acuerdo que me llevaron preso, comenzaron y me dijeron, tú no vas a ver más nunca la luz del sol, tú nunca vas a poderte bañarte en una playa, porque el caso mío era federal, era un caso grandísimo, para la gloria del Señor, y estaban pidiendo hasta 60 años de prisión. Oiga eso. Por el tema de las drogas. Por el tema de las drogas. Estaban pidiendo 60 años el fiscal. Y como lo mío pasó en el 2001, que fue cuando las Torres Gemelas, que todo se complicó, me acuerdo yo le decía al abogado cuando el fiscal estaba pidiendo eso, pero cuidado si este hombre cree que yo soy familia de los talibán, de los que tumbaron la Torre Gemela, porque ¿qué es lo que yo he hecho para que esté pidiendo tanto? O sea, yo le decía a él, oye, ¿y qué este hombre? Cuidado si él cree que yo soy de la Torre Gemela, de los que la tumbó, ¿por qué está pidiendo tantos años? Pero estaban pidiendo todo ese tiempo para que yo hiciera tiempo, y me decían los federales, me decían los detectives, usted más nunca va a ver el sol, usted más nunca va a ver una playa y todo eso. Yo tenía mi cabeza que era más grande que la glorieta del parque, con todos esos problemas, ¿verdad? Tenía 2 niños pequeños y fue verdaderamente que fue una situación difícil porque no tenía Cristo. Pero estando ahí en la prisión, ahí es que quiero llegar, estando ahí en la prisión, visité una de las iglesias
Me recuerdo que fue un cubano que iba a predicar a esa iglesia y yo dije, voy a ir a la iglesia para verme con los demás vanilejos que están en esa prisión. Y cuando fui, escuché la palabra de Dios y mi vida cambió. Wow. Mi vida cambió. Yo oí el mensaje y yo dije, yo tengo que probar de eso. Yo acepté a Cristo y mi vida cambió. Eso fue en mayo. Yo caí preso en el 2001, pero en mayo del 2002 yo recibí a Jesucristo como Salvador. Fui a la iglesia y mi vida cambió. Mi vida comenzó a ser transformada. Yo no sentí nada sobrenatural. Yo nada más dije, voy a probar de esto. Yo voy a darle la oportunidad a este Dios. Y acepté a Cristo, pasé al frente, lloré y recibí a Cristo. Me fui para mi habitación, comencé a ayunar, comencé a orar, comencé a buscar de Dios, comencé a leer la Biblia. Como uno para 23 horas encerrada, no sabía Biblia. Bueno, yo comencé a leer, no entendía mucho, leía, pero no sabía ni siquiera por dónde leer, hasta que conseguí algunos compañeros que habían aceptado a Cristo y que tenían un poquito más, me decían, leen el Nuevo Testamento y todo esto, y ahí mi vida comenzó a cambiar. Pero déjame decirte que cuando el brujo me dio lo que es la tinaja, con las piedras, con los collares, mire, ay, y yo tenía que llevármela para Estados Unidos. Y yo con ese tinajón, con piedra, con collares, y la gente me preguntaba, hasta los americanos, what is this? ¿Qué es esto? Y yo decía, no, eso es de decoración para las mujeres allá en la casa, que sí, okay. Porque me daba vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la brujería, que pone a uno a pasar vergüenza, a pasar pecado. Pero gracias al Señor que Cristo cambió mi vida. Amén. Y ahí, cuando acepté a Cristo Jesús, comencé a tener una relación con el Señor. Comencé a orar, comencé a aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y fueron muchas las vivencias que tuve con el Señor. Oía la voz de Dios audible muchas veces en el trayecto, porque hice alrededor de 7 años. 7 años estuve desde el 2001 hasta el 2008, que fue cuando ya me dieron el tiempo. Como te dije ahorita, estaban pidiendo 60, pero Dios hizo el número perfecto. Ahora estoy dándole mente a eso, porque el 7 es el número perfecto de Dios, donde Dios me mordió, porque hubieron gente en mi caso que hicieron 1 año y todavía están libres y todavía están en el mundo sin Cristo Jesús. Entonces Dios permitió, no lo entendí al principio, pero después Dios me ayudó a entender de que ese 7 años era el tiempo perfecto para Dios limpiarme, moldearme a la imagen del Señor Jesucristo. Y tuve una experiencia que yo quiero compartir. Claro. Ahí en la prisión, una experiencia muy bonita con el Señor, porque alrededor de los 3 meses de yo haber aceptado a Jesucristo, tuve una visitación del Señor. El Señor sabe lo que estoy diciendo, siempre he dicho esto, que mejor me quite la vida si piensa alguien que estoy hablando alguna mentira. Pero tuve una visita, tú sabes que allá las celdas son unas celdas pequeñitas, cerradas, viven 2 personas ahí. Las personas que estaban conmigo en esa celda lo iban a llevar a la corte y a las 5 de la mañana lo despiertan para que se comience a cambiar y se lo llevan de la celda y lo llevan a otro lugar. Y yo me levanté a las 6 de la mañana a desayunarme. Hacen una fila, te sacan por un tiempecito, unos 20 minutos y tú vas y tomas el almuerzo, el desayuno. Y yo me fui, me desayuné, vine, prendí mi radio, me tiré en la cama. Y cuando me tiré en la cama entró una luz gloriosa a mi habitación. Una luz, como menciona la Biblia, que Cristo es luz, pero es una luz que no molesta, era una luz que no molestaba, no como estas luces que nos están alumbrando que tú no la puedes mirar de frente, es una luz que tú puedes mirar, esa es la luz de Cristo, es una luz que tú puedes mirar, que no te va a molestar, amén. Y me visitó esa luz gloriosa que entró a la habitación. Y yo cuando vi la luz, como tenía 3 meses solamente del Evangelio, y yo había leído que Cristo es luz, le dije a la luz, no tengo miedo, si quieres decirme algo, dime, y el Señor me habló. La luz que se me apareció, como si fuera la luz que se le apareció a Moisés, un fuego, me habló y me sacó del cuerpo. Y cuando me sacó del cuerpo, yo sentí que algo se despegó de mí. Y yo veía mi cuerpo tirado, y yo me veía yo afuera del cuerpo, y yo le dije al Señor, a la luz, le dije, wow, estoy volando, y estaba flotando en el aire, veía mi cuerpo tirado. Eso fue una experiencia que marcó mi vida, que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por permitírmela vivir, pero eso no terminó ahí, porque la luz salió de la habitación. Todo lo que había en la habitación, la Biblia, el radito que estaba prendido, el inodoro, la vestimenta, todo desapareció. Nada más se quedó la luz y yo. Entonces la luz sale de la habitación y detrás de la luz yo salgo también volando. Y en un abrir y cerrar de ojos nosotros estábamos fuera de la tierra. Oiga eso.
Nosotros estábamos fuera de la tierra, pero después de la tierra había algo redondo que es como el universo negro, ¿verdad? Después de la tierra, entonces estaba el segundo cielo, que es como el universo, y después de ahí, todo lo que hay después de ese universo, todo es brillante como esa luz que se me apareció. Y me acuerdo que el Señor me puso ahí en ese lugar, me llevó donde estaba el lado de la luz y me dijo, no es el tiempo todavía de llevarte para allá. Entonces vine entrando otra vez al universo, entrando a los Estados Unidos, entrando al mismo Boston, entrando a la misma prisión donde yo estaba, y había un guardia que se sentaba y vigilaba todas las celdas, y el Señor me llevó a donde estaba ese guardia y yo le agarré por los pies y lo agarré y lo toqué y le dije, wow, pero ni me ve ni me siente, porque yo estaba en mi alma, yo estaba en el espíritu. Estaba en el espíritu. Y de ahí el Señor me lleva otra vez de nuevo a la habitación y dentro de mi cuerpo. Cuando entré en mi cuerpo, comenzó a aparecer el inodoro, comenzó a aparecer la cama, comenzó a aparecer todo lo que estaba ahí, la luz se fue yendo y yo comencé a desperté ahí mismo, tenía los ojos abiertos, me espanté así como si era un éxtasis, me tiré de rodillas, comencé a llorar y comencé a darle gracias a Dios por la visitación que tuve en ese momento. Comprendí que fue parte de Dios y fue algo glorioso que marcó mi vida. Por eso que nadie me puede decir que Dios no existe, que Dios no es real, que el cielo no es real. Por eso estamos trabajando las 24/7, no tenemos tiempo para nada sino para servirle al Señor. A que trabajo en lo secular, tengo mi familia y todo eso, pero todo eso yo trato de mezclarlo con la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque, como dije ahorita y tú dijiste, de narcotraficante a pastor, les doy gracias a Dios por la misericordia de 7 hermanos, son 4 hembras y 3 varones. Yo fui el primero en venir a los pies de Cristo y yo le decía de la prisión al Señor, dame la oportunidad de predicarle a mi familia, que ellos vean el nuevo hombre en mí, porque yo era una ovejita negra. Imagínate, vendiendo en el narcotráfico. Yo era una ovejita negra cuando venía, hacía party con musicón, con todo lo que se hacía en eso, la familia, todo el mundo se reunía y era fiesta para aquí, fiesta para allí. Ahora el que llega comienza a orar por la comida, comienza a hablarles de la prisión y mucha gente dudó, ¿verdad? Porque era la ovejita negra, claro. Era muy alegre en el mundo, era la ovejita negra y mucha gente dudó y que gente que hicieron apuestas, no, por eso está buscando de Dios porque está en la prisión, lo que siempre dice, hay gente que lo hace, pero hay personas que Cristo verdaderamente transforma y mi vida fue transformada. Y yo oraba por mi familia y Dios me dio la oportunidad. Ya en el 2008 yo vine de Estados Unidos, fui deportado y estoy desde ese entonces aquí. Y desde el 2009, casi en el 10, comencé a pastorear, comencé en una célula, que Dios se comenzó a mover, Dios comenzó a entregar vida a los pies de Cristo, buscamos un local y comenzamos a levantar una iglesia y hoy tenemos una iglesia gloriosa en ese lugar y mejor me hace falta tiempo para servirle al Señor. Ya tenemos 21 años sirviéndole al Señor. O sea, tuve 32 en el mundo y 21. No saquen cuenta, señores. No, que no. Sí, no, esto no es para sacar cuenta. Yo soy muchachito ahora en Cristo Jesús. Yo quiero que el máster me coloque unas fotos de su familia, que tenemos ahí también, lo que Dios ha hecho. Le regaló una familia hermosa. Amén. Ahí está su mi esposa, así y están mis hijos y mis hijas. Y, ¿verdad? Tengo 3 niños más. Están en Estados Unidos, le están sirviendo al Señor. Wow, cantan y adoran al Señor. O sea que Dios me ha bendecido por ese lado y fueron muchas de las vivencias que viví dentro de la prisión, donde Dios hizo un milagro, donde traje muchas personas a los pies de Cristo, donde comenzaba estudio, Dios se glorificaba, mi milagro, oía la voz de Dios muchas veces, donde Dios me hablaba de cosas que están sucediendo hoy día, que Dios me las habló años atrás allá en la prisión, sueños y visiones. Ahí estamos predicando. La palabra del Señor, sí, así es. El pastor, en todo lugar. ¿Dónde está su congregación, pastor? Estamos en Los Cajulitos, pero también tenemos una iglesia en el campo de Iguana y también allá en el Jovito. Bendiciones a esa gente, si ¿verdad? Ven la transmisión. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Eso está casi a 40 minutos allá en la montaña. Cuando nosotros comenzamos a ir, la carretera era malísima. Yo gasté 2 pasolas subiendo para allá. Subíamos toda la semana bajo lluvia. Podía haber los huracanes. Nosotros no dejábamos de subir. La gente allá mejor dejaba de ir. Nosotros no dejábamos de subir. Porque nos gusta eso. Llevamos el evangelio. Ahí no había iglesia. En ese lugar, en Iguana, en el Jovito, donde había un bar que era de prostíbulo, ahí nosotros nos metimos, comenzamos a ayunar y comenzamos a orar. Y hoy día, en ese mismo lugar donde se bailaba el tequeteque, ahí hay una iglesia. Gloria a Dios. La señora se convirtieron la mamá, aleluya, los hermanos, y eso está en el Jovito, ahí cerca de la gallera. Y ahí también tenemos una iglesia ya alrededor casi 7 años que hemos levantado obra por allá. Y Dios ha sido bueno.
fueron muchas las vivencias que viví en el Evangelio, ahí en la prisión, que después Dios va a permitir que escriba un libro y cuente mucho y narre muchas cosas de dónde Cristo me salvó, dónde Cristo me libertó. 32 años en la ignorancia, 32 años en el narcotráfico, en el mundo, en el pecado, haciendo todo tipo de pecado cuando la persona lo practica, cuando no tiene a Cristo. Lo que pensaba es que tenemos que buscarnos nuestro dinerito, cuando uno se muera se va de este mundo, ¿verdad? Y esa era la mentalidad que yo tenía, esa es la mentalidad de mucha gente en estos tiempos, que todo se va a acabar cuando usted muera, pero no es así. Es una gran mentira de Satanás. Al contrario, la vida verdadera va a empezar cuando usted deje este cascarón, cuando usted deje este mundo, pero tiene que tener a Cristo. Es aquí que hay que pagar el precio. Y lo mejor que hay es Cristo. Yo me metí en la brujería y cuando me agarraron los federales, yo tenía más resguardo, nada de eso sirvió. Porque el único que puede resguardarte de la vida y de la muerte se llama el Señor Jesucristo, se llama el Cristo. Así que si tú todavía estás en aquello, en la brujería, en la hechicería y que te está buscando tu chelito, te invito a que venga, pruebe a Cristo. Si tú pruebas esto, lo mejor que me pasó a mí fue ir a prisión. Porque yendo a prisión, yo estaba libre en el mundo, pero estaba atado. Ahora yendo a prisión fui libre, aunque estaba atado, estaba confinado físicamente, pero estaba libre en Cristo. Los guardias ya se preguntaban, los americanos, why are you so happy? ¿Por qué tú estás tan feliz? Y yo, because I got Jesus, porque yo tengo a Jesucristo, porque yo tengo a Cristo, porque veían a uno cantando dentro de la prisión, con 7 años en la costilla y todo eso, pero parecieron que fueron 7 días. Así es, porque eso lo hace Dios. Parece que eran 7 días, porque eso fue como ayer. Y fue un tiempo glorioso donde yo tenía la paz de Cristo. Personas ahí se ahorcaron, personas ahí se envenenaron, personas ahí vivían estrellando y todo, pero el que tenía a Cristo vivía tranquilo, vivía feliz. Yo solamente le decía, Señor, dame la oportunidad de predicar, y ya son 21 años. ¿Qué estás haciendo predicando? Predicándole. Después de esa, apenas tenía, ¿verdad?, 31 años cuando yo caí preso. Todavía tenía una vida por delante, pero gracias a Cristo de que me puso en ese lugar, que permitió que yo fuera a prisión para ir libertarme. Y yo escuché muchas veces la voz de Dios, que Dios me hablaba ahí adentro, me decía cosas, y así mismo sucedían. Y también que Dios tenía cosas grandes. Yo tenía lejos de que Dios me iba a poner de pastor, pero Dios le plació y aquí estamos, porque a Dios no se le puede decir que no. Y es verdad que es un privilegio poder servir a los demás, poder ayudar a personas a conocer a Cristo. Vamos a las prisiones, cárcel de mujeres, cárcel de hombres. Siempre estamos los lunes predicándole a los guardias. O sea, mejor nos falta tiempo para hablar de esto. Por eso estamos en este programa. Así es. Porque yo sé que personas se van a conectar y van a ver que Cristo cambia. Hogares Crea no cambia. Usted ir al psicólogo que para darte las terapias y todo eso, aunque todo eso puede ayudar, pero lo único que ayuda el alma, la única enfermedad del pecado, quien la puede sanar, se llama Jesucristo, se llama esto, el manual del que no creó, el Papá Dios. Amén, pastor, muchísimas gracias. Gracias. Yo espero que esto sea de bendición a su vida, a los que están a través de Peravia Visión y a través de Radio Salvación. Estuvo con nosotros el pastor Narciso Franco con parte de su testimonio, porque faltaría tiempo. Son muchas las vivencias. Muchas las vivencias, faltaría tiempo para compartirlo. Sí. Pero ya tiene unos compromisos con sus hijas, ¿verdad? Sí, y vamos a dejarlo hasta aquí en esta tarde. Pero seguimos hasta la 1 con Dios TV. Gracias, pastor. Gracias a ti Dios por la invitación. Siempre está a la orden, las puertas están abiertas de Dios TV. Amén. Muchas bendiciones. No se despegue, que volvemos en breve.